Hola, muy buenas a todos y a todas, bienvenidas y bienvenidos a un nuevo video. Hoy vamos a estar hablando de los objetivos de la psicoterapia. Si te interesa, quédate y empezamos. Dada la extraordinaria dispersión de procedimientos que incluye el campo de las psicoterapias, existen innumerables definiciones particulares acerca de la naturaleza y objetivos de esta forma de tratamiento. Toda definición que intente ser abarcativa requiere, por lo tanto, ser muy amplia y exige, cuando se intenta pasar al ámbito operativo, realizar un análisis detallado. Para contar con una definición suficientemente extensa, afirmamos que las psicoterapias o terapias por medios psicológicos constituyen un conjunto de técnicas destinadas a promover situaciones de cambio personal en individuos que padecen, cuando dicho padecimiento no se sostiene en alguna forma de valoración que lo justifique. La situación que precede a la indicación de una psicoterapia surge de un proceso en el que intervienen numerosos factores, debiendo considerarse detenidamente cada uno de ellos. Llamamos normalmente este proceso admisión, siguiendo la terminología usualmente empleada en los ámbitos hospitalarios. La tarea principal de un proceso de admisión es dilucidar sobre la pertenencia o no de la consulta y por consiguiente establecer si el motivo de consulta justifica una indicación terapéutica. En el caso de que ésta sea alguna forma de psicoterapia, como único tratamiento o asociada con otra terapia, podemos sostener que dicho proceso se extiende desde la declaración del malestar hasta la fijación de un proyecto o plan de acción psicoterapéutica. Durante la admisión, los objetivos de ayuda que persigue el paciente se transforman en metas de una psicoterapia. Este proceso implica a veces cambios importantes en relación con la forma que se formula la demanda inicial. Factores que condicionan la declaración de malestar. La declaración de malestar, núcleo del motivo de consulta, está precedida por una triple acción condicionante que impone el admisor, sea este individual o un equipo institucional, que son A, contextual, B, actitudinal y C, verbal. El condicionante contextual está formado por el conjunto de factores que rodean el primer encuentro. Ello incluye el grado de prestigio social de la psicoterapia, que difiere muchísimo de ciudades como Buenos Aires y Nueva York a ciertas zonas rurales, el prestigio socioprofesional del terapeuta consultado y, por supuesto, el grado de credibilidad del paciente asigna a ese tratamiento. Según el conocimiento de experiencias previas referidas a sí mismo o a otras personas. Es muy frecuente la decisión de intentar alguna forma de psicoterapia cuando se han observado en otros conductas consideradas muy positivas que se atribuyen al resultado de una terapia. También forman parte del contexto de las instalaciones, el local donde ocurre el encuentro, los aspectos infra y superestructurales de la institución donde tiene lugar la entrevista. El factor actitudinal tiene que ver con la forma y disposición con el que el entrevistador se sitúa ante el paciente, la manera de cómo inicia el contacto, la forma de saludarlo, el tono de voz que utiliza y todos los elementos que conforman una actitud son factores que condicionan la declaración de malestar por parte del paciente. Debemos enfatizar la inexistencia de condiciones neutras, ya que toda experiencia terapéutica ocurre en un espacio interpersonal. El factor verbal es el que habitualmente privilegian los terapeutas y sobre el que comienzan a analizarse la mayoría de las entrevistas. Cuando leemos un registro, lo que leemos es una transcripción que se inicia con las locuciones verbales. Casi siempre una entrevista comienza cuando el terapeuta dice frases como ¿en qué puedo ayudarlo? ¿O qué es lo que te ha traído a la consulta? Estas expresiones son, por supuesto, muy importantes y cada una de las palabras encierra un nivel de significación de gran complejidad. Hace no demasiado tiempo, tenía un primer encuentro con Homero, de 43 años, a quien le pregunté, una vez instalados en nuestros respectivos asientos, ¿en qué puedo ayudarlo? Como había hecho con infinidad de personas en los últimos 20 años. Esperaba que el paciente comenzara a decirme por qué había concurrido a la consulta. Sin embargo, para mi sorpresa, en esta oportunidad y a diferencia de lo que me había ocurrido con tantas personas, el paciente, lejos de comenzar a declarar cuál era su padecimiento, me miró contrariado y haciendo un esfuerzo importante logró decirme, usted me pide demasiado. Para él era muy difícil poder decir justamente en qué podría yo ayudarlo. Sabía que estaba allí, que se sentía mal, que era tal vez una oportunidad, pero no estaba en condiciones de precisar en qué suponía que pudiera ayudarlo. En el momento que el paciente declara su malestar,
este queda automáticamente resignificado por todos los condicionantes señalados. El terapeuta y el conjunto de factores contextuales que envuelven esta tarea operan con un enorme peso en esa resignificación. Es válido afirmar que los terapeutas colaboramos en definir eso mismo que luego habrá que tratar. Cooperamos en la configuración de aquello sobre lo que después habremos de intervenir con nuestro equipamiento terapéutico. La psicopatología como disciplina teórica constituye el intento de describir y explicar los trastornos psicológicos como si estos existieran por sí mismos o estuvieran enfrascados como sustancias o entidades. Por más dinámica que sea, la psicopatología opera con las perturbaciones, congendándolas en una instancia que las fija en determinados patrones y estilos genéricos. Y está muy bien que así ocurra, pues para cierto grado de conocimiento es necesario contar con ciertas categorías, pero en la psicoterapia, los trastornos nunca se expresan en ese estado. Desde el inicio de nuestra tarea contribuimos a reelaborarlos activamente y colaboramos en darles una forma acorde con lo que juzgamos útil para el paciente. El terapeuta ejerce sobre el comienzo una fuerte presión sobre el paciente. Presiona para que el paciente se justifique ese lugar que está ocupando, ese sillón y esa hora que le hemos otorgado. Presiona para que diga algo en él no funciona, pues de lo contrario no tiene sentido que permanezca en ese sitio. Y sea cual fuese su postura teórica, el terapeuta siempre ejercerá dicha presión. La neutralidad, como ya muchos lo han denunciado, es un mito, simplemente no existe, pues cualquiera que sea la atmósfera del encuentro, el paciente sentirá siempre una fuerte presión a comportarse de cierta manera. Inútil resultará que el terapeuta se mantenga silencioso, que se limite a inducir la entrevista para permanecer callado el resto del tiempo. Lo que nos llamamos neutralidad no es otra cosa que la supuesta conducta razonable que debe tener un terapeuta, de acuerdo con el modelo de trabajo que defiende. Eso instala el problema a una cuestión de poder. Y no es que el poder sea negativo por naturaleza, sino que es muy distinto fundamentar una intervención basándose en una presunta objetividad que en el ejercicio de un poder para influir sobre la conducta de los otros para lograr ciertos fines. Esto no quiere decir que la práctica de la psicoterapia sea una acción meramente política. Si es así, se pretende aplicar, no tiene la eficacia de otras propuestas, sino que no es ajena a este hecho y que puede desentenderse de él. Recibimos a muchos pacientes que concurrían después de haber hecho una consulta en la que solo habían recibido un saludo formal, una invitación a hablar, un silencio de 45 minutos y una observación de que el tiempo había concluido y debía continuarse a la vez siguiente. Esto no es necesariamente un procedimiento incorrecto. Bien puede ser útil para movilizar ciertas actitudes en personas que así lo requieren, pero hemos visto los efectos de su uso indiscriminado sobre personas que veían en esto algo a veces extravagante, generando una sensación de absurdidad en los destinatarios. Pero a veces, en personas más débiles, personal, social, culturalmente, vivimos el efecto del abuso del poder cuando al relatarnos esta circunstancia transmitirán el duro trance por el que han pasado, atravesando la sensación de inseguridad, de desvalorización, de duda, de temor ante lo desconocido. Todo terapeuta influye sobre el paciente desde el primer momento. Todos sabemos que los pacientes aprenden a decir el tipo de cosas que los terapeutas, según ellos creen, esperan escuchar. Contar sueños, utilizar el cuerpo como un elemento primordial, relatar anécdotas cotidianas, etc. Los pacientes aprenden que pueden contar con un tratamiento que durará muchas o pocas sesiones y en la medida que responde a sus expectativas les resultará útil y provechoso. Pero debemos aceptar que los que no sienten contenidos tienen derecho a esperar otro trato, otra forma, otro procedimiento. No es legítimo que presionemos para que el paciente acepte la propuesta a cualquier precio, con el pretexto de que en lugar de ser el tratamiento el que no resulta para él, es el que no está apto para el tratamiento. Si alguien no está preparado para una psicoterapia, es simplemente porque no la necesita, porque necesita otra modalidad terapéutica o porque necesita otra cosa antes. Suponer lo contrario conduce muchas veces a tratar a los pacientes como si en lugar de sufrir por lo que consultan, fuesen idiotas o se empecinan en actitudes rebeldes. No obstante, en muchas oportunidades, los pacientes realizan una consulta en momentos en que no están aún maduros para llevar adelante una terapia, en virtud de que no sufren suficiente por algo o no están dispuestos a los esfuerzos que un tratamiento exige. En este caso, justamente se hace evidente que el paciente no necesita el tratamiento en ese momento
y lo mejor será indicarle que vuelva a consultar en otra oportunidad. Si esas condiciones se han modificado, muchas veces la evolución natural de las circunstancias vitales hará que la persona resuelva su dificultad. Otras, en cambio, lo conducirá a una nueva consulta en mejores condiciones para empezar una terapia. ¿Cómo se decide que una declaración de malestar le corresponde a una indicación de iniciar una psicoterapia o no? Y si la respuesta es afirmativa, ¿cuál es el procedimiento más recomendable para seguir con esa persona? Estas son las dos preguntas fundamentales que debe responder una admisión. Primero y fundamental escalón de la tarea psicoterapéutica. Para responderlas se deben contemplar las características del malestar, el sujeto de la consulta, la evolución de la demanda y las atribuciones del paciente sobre su propio malestar. El primer punto exige un examen detallado de las variables que hemos expuesto en el video anterior, para los cuales el terapeuta emplea los recursos teóricos clínicos que constituyen el modelo de su trabajo. Y ahora vamos a hablar de los otros 3 ítems. El sujeto de la consulta. ¿Quién consulta? ¿Quién o quiénes son los pacientes? Una de las cuestiones más difíciles de dilucidar en relación con la declaración de los motivos de consulta es determinar quién es el sujeto, o en otros términos, quién es el paciente y por extensión a quién deberá dirigirse la indicación de la psicoterapia. Un razonamiento obvio indica que el paciente es el portador del malestar que da origen a la investigación del problema, la persona que sufre de ansiedad ante evaluaciones de los demás, la que se siente confusa para decidir situaciones vitales importantes, la que responde alérgicamente a las situaciones de conflicto emocional. Cada una de esas personas muestra en su síntoma el malestar que padece y es ella misma el sujeto de una posible acción terapéutica. El que padece es al mismo tiempo el paciente y por ende aquel a quien se tratará de ayudar para aliviar ese sufrimiento. Que la persona que consulta haya autodetectado su trastorno simplifica el camino para trazar los objetivos de un tratamiento. Cuando esto ocurre, el paciente podrá mostrar cuáles son los indicadores clave de esa detección. La autoobservación cumple habitualmente un papel importante, sin incluir la percepción de los demás, sean ambas implícitas o explícitas. El pedido de ayuda se canaliza en estos casos a través de una consulta que realiza la propia persona para ser asistida individualmente. La indicación ulterior de tratamiento dependerá del enfoque del terapeuta. Sin embargo, muy frecuentemente asistimos a personas que consultan manifestando estar padeciendo situaciones que otros le provocan, o bien estar padeciendo por el padecimiento de otros y declarar su interés por ayudarlos. Cada una de estas situaciones plantea problemas particulares. Cuando alguien manifiesta estar mal por los otros le provocan, pueden ocurrir dos cosas, o bien que considere que algo no funciona adecuadamente en él como para estar involucrado en esa situación, o que solo se queja de un hecho que le excede, del mismo modo que alguien podría quejarse de pasar una mala situación económica a causa de la crisis de un país. El primer caso es una variante de la situación anteriormente analizada, mientras que este último, la persona denuncia la existencia de un problema social y este cae fuera del alcance de la psicoterapia. Una situación interesante se plantea cuando la forma de detección del trastorno depende de un juicio alterno. Son estos casos los que los pacientes consultan afirmando que buscan ayuda por requerimiento de otras personas. Los trastornos son allí situaciones observadas por otros y el paciente actúa respondiendo a ese reclamo, sin que él mismo reconozca muchas veces con claridad los signos que los demás ven en él. Encontramos estas situaciones en personas que consultan por sugerencias o imposiciones de sus parejas, de sus jefes, etc. La experiencia muestra que en estos casos la definición de los objetivos terapéuticos se hace más difícil y las posibilidades de éxito están muy relacionadas con la participación activa de aquel que operó como detector del trastorno. La psicoterapia es un recurso que suele tener éxito cuando responde a una libre disposición del paciente y que fracasa cuando se la inicia en respuesta a alguna otra forma de coerción, creando una fuerte frustración. Los terapeutas deben estar atentos para detectar estas situaciones y rechazar una indicación de terapia. Una situación diferente se plantea cuando la persona consultante muestra una preocupación relativa a la necesidad de ayudar a otro que padece, al que atribuye incapacidad para decidir sobre su estado de salud. En este caso, la persona declarante se sitúa en la posición de hablar por otro, supuestamente inhabilitado para exponer su sufrimiento y la necesidad de ayuda correspondiente. Esta es una circunstancia delicada, ya que avalar dicha situación supone atribuir a una persona la capacidad de decidir sobre la necesidad de cambios de otra,
Pero, al mismo tiempo, desconfirmar de forma absoluta tal posibilidad supone exponer a muchos individuos a la desprotección. De hecho, existen factores evolutivos y clínicos que sirven de argumento para que el aparato cultural legitime ciertas intervenciones de ese carácter. Cuando un niño padece un trastorno, no se espera que sea el mismo quien declare explícitamente la necesidad de una ayuda terapéutica, sino los padres, a quienes se les otorga no solo el derecho, sino la responsabilidad de efectuar la consulta correspondiente. Un caso semejante ocurre con cierto grupo de perturbaciones como es la psicosis, la debilidad mental, las demencias, etc. En cada una de estas situaciones, la cultura, a través de los instrumentos de legalidad derivados del aparato científico-técnico, determina qué trastornos y para qué individuos se espera que otros sean los responsables de su cuidado y de su atención, lo que supone en cierta medida una intervención sobre los derechos civiles de la persona identificada como padeciendo un trastorno de ese carácter. Obviamente, lo delicado de esta cuestión está referido a la dificultad de establecer límites claros que permitan discriminar entre necesidad de ayuda o intento de imponer una determinada norma de comportamiento sobre otros. Finalmente, señalamos que entre estas consultas figuran muchas formas de padecimiento que no conducen a una indicación directa de psicoterapia. Hemos descrito distintas situaciones donde el consultante es una persona. También existen numerosos casos en los que los consultantes son más de uno, principalmente parejas o grupos familiares. Con algunas diferencias, las distintas alternativas recién enumeradas se vuelven a presentar en este caso. ¿Qué relación debe establecerse entre el consultante y el paciente? ¿Cuándo se decide que el consultante es al mismo tiempo el paciente y cuándo no? ¿Cuándo se debe convocar a otros a una consulta y a un eventual tratamiento? En primer lugar, creemos necesario atender cuidadosamente a la secuencia que ha seguido la consulta hasta el momento de producirse. Estamos convencidos de que este es un signo de máxima importancia, pero además deberá analizarse en detalle el sistema constructivo que se nos presenta, con el objeto de decir si podemos designar a alguien como paciente y en ese caso quiénes o quiénes serán convocados para iniciar el tratamiento. Este punto va a ser examinado en otro video. Evolución de la demanda. Cuando nos encontramos por primera vez con un paciente y nos relata su experiencia de sufrimiento, asistimos por un lado a una situación que se inicia, pero al mismo tiempo observamos la última escena de un proceso muchas veces prolongado. Entre el momento de la consulta y el momento en que se inició el malestar, medía una separación temporal, lapso durante el cual ha evolucionado la demanda de tratamiento. Uno de los puntos fundamentales del proceso de admisión es indagar los caminos que ha seguido esta demanda, cómo se inició, qué alternativa recorrió desde su gestación y cómo llegó a formularse de la forma en que estamos escuchando. El malestar que da lugar a la demanda de ayuda del paciente puede iniciarse básicamente de dos maneras. A. Bruscamente, cuando alguna nueva experiencia comporta un incremento del caudal de información que desborda ampliamente la capacidad del procesamiento del individuo, o B. Progresivamente, cuando el déficit de procesamiento se va acumulando de manera gradual hasta alcanzar el límite de la disfuncionalidad. A. La forma brusca de comienzo se corresponde con lo que tradicionalmente se ha denominado experiencias traumáticas. En ellas es posible observar cómo un organismo ha evolucionado de forma organizada y coherente hasta un último momento donde súbitamente sufre un desequilibrio que se traduce en un fuerte malestar. Asistimos a procesos de cambio cuya aceleración supera la capacidad adaptativa del organismo, como cuando una relación afectiva se deteriora vertiginosamente o un empobrecimiento económico agudo hunde a un grupo familiar en la bancarrota. En esta clase se incluyen los casos de muertes cercanas, catástrofes naturales, accidentes y cualquier forma de experiencia que implica un cambio de estado violento y acelerado. Cuando el motivo de consulta está asociado a procesos traumáticos, la evolución de la demanda generalmente es corta y ha habido pocos intentos de solución previos. Esto es una de las ventajas, porque nos pone frente al desajuste procesal de forma muy directa. Hugo Andújar, un comerciante mayorista de 49 años, ha padecido de un ataque cardíaco. El paciente consulta pocas semanas después de egresar de una clínica donde debió ser atendido de urgencia. El matrimonio Andújar consulta pocas semanas después de que su segundo hijo falleciera a los 18 meses como consecuencia de una leucemia. Hugo ha seguido el consejo de los médicos de hacer una consulta psicológica, pues ellos creen que los factores emocionales tienen un papel relevante en su enfermedad. El paciente lo encuentra razonable y siente necesidad de ser ayudado, pues teme que otra situación equivalente tenga efectos más perjudiciales. La pareja Andújar se siente desbordada por lo ocurrido,
no pueden reponerse de la depresión que los embarga. Tienen temor de estar dañando a su otra hija de 5 años. Pero también existe una desventaja en este tipo de consultas. Los pacientes se muestran muy exigentes de soluciones rápidas para problemas muy complejos y no siempre es fácil precisar el tipo de cambios necesarios para mejorar la situación, porque no cabe duda de que no son ciertos acontecimientos los que producen ciertas reacciones, sino que cierta manera de organización es la que sucumbe ante este tipo de experiencias. ¿Por qué no todas las personas que asisten a un terremoto se sienten luego imposibilitadas de dormir con tranquilidad a posteriori? ¿Por qué entre las personas que se ven afectadas algunas tienen la sensación de que algo no funciona en ellas, mientras que otras sienten que el problema no les atañe y los que no funcionan es algo en la corteza terrestre? En los procesos traumáticos se produce un aumento acelerado de la información que el sistema procesa habitualmente. Ello hace aumentar la incertidumbre de forma muy brusca, superando la capacidad de absorción de los mecanismos de clasificación, lo que conduce al descontrol de las estructuras de significación disponibles y a la desorganización de los esquemas para la acción. En estas situaciones, las personas suelen recurrir a cambios regresivos, decirse, retraerse, recontraerse sobre sus conductas más firmes y de esa manera recuperar la iniciativa. Otras personas que pasan por situaciones equivalentes no padecen de ello, pues esos procesos de cambio no resultan acelerados para su ritmo, estando acordes con sus necesidades, como aquel militar de Apocalypse Now que se excitaba ante el vuelo de los helicópteros bajo el crestado de la cabalgata de Walquirias. Vea en ello una escena que le dispensaba alegría y lo hacía feliz. Lógicamente no experimentaba con ello nada traumático. Por eso mismo, algunas desgracias producen efectos insospechosamente benéficos sobre algunas personas que de ese modo tienen una buena oportunidad para canalizar su necesidad de cambio y reequilibrar déficits crónicos. No siempre una situación difícil resulta perjudicial para una pareja. Muchas veces se encuentran en ello la mejor razón para integrarse. Tan importante es el modo singular como cada individuo procesa la información, que existen hechos traumáticos que resultan de cambios considerados positivos. Uno de los ejemplos más habituales y elocuentes es el de aquellas personas que obtienen un premio excesivo en un juego de azar. Distintos estudios mostraron que entre esas personas suelen registrarse frecuentemente situaciones de desequilibrio personal muy dramático, como producto de una dificultad para afrontar la brusquedad del cambio que eso implica. B. La otra forma corresponde a procesos que evolucionan de manera gradual. En este caso, la disrupción pudo ser oscilante en un primer momento y el paciente haber dudado de si lo que le ocurría era algo momentáneo que desaparecería poco después o no. Por ello, es probable que al comienzo atribuyera su malestar a algún accidente y queda a la espera de recuperar un buen estado de las cosas. Posiblemente durante cierto tiempo oscilará entre la sensación de pérdida y recuperación de su bienestar, a lo que seguían nuevas apariciones de malestar que lo confrontan con la evidencia de padecer los efectos de una perturbación. Este estado es el que describimos como disfuncionalidad constructiva. Una gran proporción de motivos de consulta procesan de este modo. Algunas consultas se refieren a síntomas cuya presencia en la conducta del paciente se arrastra desde hace varios años. ¿Por qué entonces decide el paciente hacer ahora esta consulta para intentar alivio de una perturbación? Seguramente no es a causa del síntoma en sí mismo, sino de la manera como afecta al resto de su vida. Muchas veces esto se vincula a nuevas exigencias planteadas por la evolución, como por ejemplo el caso de la eyaculación precoz. Jacinto, que actualmente tiene 27 años, había tenido ese síntoma sexual durante mucho tiempo, con mayor precisión a lo largo de toda su vida sexual, iniciada cerca de los 20 años con una prostituta. Ninguna de sus relaciones había implicado para él alguna forma de compromiso afectivo, lo que comenzó a ocurrir hace poco tiempo, pues se había enamorado de la chica con la que mantenía relaciones. Entonces, su síntoma, que se repite una vez más, se vuelve intolerable, su construcción se ha vuelto disfuncional. Estudiar la evolución de la demanda es una excelente oportunidad para conocer el tipo particular de procesamiento de cualquier perturbación. Cuando la evolución es corta y el paciente ha intentado pocas soluciones, hay más probabilidades de que esté disponible para incorporar las nuevas situaciones propuestas por la terapia para promover cambios necesarios. Cuanto más prolongada y sinuosa sea esa evolución, más factible es que la disfuncionalidad sea el resultado de un desequilibrio complejo con implicación de estructuras más primarias. Pero es cierto, por otro lado,
que cuanto más larga sea esa evolución, el paciente muchas veces se encontrará más abatido en el momento de la consulta y por lo tanto más necesitado de recibir ayuda. La longitud de la demanda puede evaluarse por el tiempo transcurrido desde los primeros registros que conserva el paciente sobre su disfuncionalidad hasta el momento en que el paciente tiene la consulta. Preguntamos al paciente desde cuándo padece por aquello que consulta, y aunque su respuesta es también una construcción, testimonia su modo de organizar el tiempo y los caminos seguidos para intentar la solución, porque lo más significativo es el conjunto de soluciones intentadas, que obviamente han resultado fallidas. Muchos pacientes que hemos asistido en estos últimos años han llegado a la consulta después de sostener numerosos y muchas veces muy cruentos tratamientos que incluyeron intervenciones quirúrgicas y otros procedimientos drásticos, sin lograr la solución del trastorno que los impulsó a buscar ayuda. Cuanto más complejos o variados son esos intentos, el problema estará seguramente anclado en un desequilibrio constructivo más profundo. Esteban, un químico de 34 años, consultó porque padecía de una severa ciarosis. Según nos comunicó desde un primer momento, el síntoma se había iniciado hacía 15 años y durante ese lapso había intentado múltiples abordajes para intentar solucionarlo. Además de sus propias reflexiones, había realizado numerosos tratamientos médicos. Mientras relataba, era evidente que tenía padecimiento de forma muy severa a consecuencia de ese trastorno. Dolores articulares muy intensos, irritaciones dérmicas constantes, sensaciones de vergüenza que le impedían desnudarse libremente o asistir a lugares de veraneo en la playa eran algunas de las frecuentes sensaciones que torturaban al paciente desde hacía años. Escuchando su informe, era evidente que los intentos de solución no se habían restringido a lo que explícitamente mencionaba, junto a una sensación intensa de que los problemas emocionales eran una importante fuente de su malestar. Podía constatarse que varios intentos por mejorar se habían canalizado a través de los proyectos que había emprendido en esos últimos 15 años: conformación de una pareja, desarrollo profesional, hijos, crecimiento económico. En algunos había sido muy exitoso, en otros, en cambio, había sufrido alternativas cambiantes. Seguramente en el momento de éxito en cualquiera de esos emprendimientos se habría sentido más cerca de resolver su trastorno y ocurría lo inverso cuando fracasaba en alguna área importante de su vida. Las tentativas por superar la perturbación no se restringen a las propuestas conscientes que las personas realizan con ese fin, sino a todos los cambios que llevan a cabo una vez que han registrado la existencia de una disfuncionalidad de forma nítida. Hacia la segunda mitad de nuestro primer encuentro, el paciente se fue deslizando progresivamente hacia un tema diferente. Su relación matrimonial venía atravesando, desde hace un par de años, situaciones muy tormentosas. Era evidente que esto lo provocaba una intensa angustia y su malestar estaba totalmente anudado con ese problema. Allí se hacía más claro que muchas acciones emprendidas a lo largo de los años en relación con su matrimonio nunca habían sido ni significado intentos de solución para su trastorno. ¿Cuál? Su psoriasis. Este es el nombre de una enfermedad física que el paciente nos mostraba con la dificultad para realizar ciertos movimientos, con la irritación de la piel que lo forzaba a rascarse fuertemente y con manchas que aparecían en su rostro y debajo de las mangas de su camisa. De esa enfermedad no sabemos gran cosa y además nuestra terapéutica no soluciona ese tipo de perturbaciones. Por otra parte, el paciente vinculado al ambiente médico y con buenas posibilidades de ser asistido había realizado muchas consultas con especialistas de excelente nivel profesional. El trastorno por el que consulta nuestra ayuda no es entonces ese, sino es otro que tiene relación con él, pero que está situado en una perturbación emocional que el paciente remite a un origen distante en el tiempo y que se prolonga a lo largo de los años hasta el presente, encarnándose en sus severas dificultades matrimoniales. Para nosotros su demanda ha tenido una evolución larga y muy dificultosa. Este último es un signo de que sus resistencias a cambiar son muy fuertes. El tiempo transcurrido y la cantidad y variedad de intentos son la muestra de esas resistencias. El paciente ha visto amenazadas evidentemente estructuras muy básicas y eso lo ha llevado por los complejos meandros de la trayectoria que aprecia la consulta. Muchos de los pacientes que recibimos nos muestran en el primer encuentro los signos de este peregrinaje extenso, con todo tipo de marcas sobre las personas que han quedado de tan largo y a veces penoso recorrido. La demanda que recibimos formula, pues, no solamente la declaración de un malestar, la expresión de un conjunto de síntomas, sino que recoge al mismo tiempo las señales de esta evolución. El sufrimiento del que nos ocupamos los terapeutas
suelen ser, en numerosas oportunidades, una experiencia amasada a través de muchos intentos por lograr solucionarlo, y este encuentro es un hito más en ese camino, recargado por las expectativas acumuladas de todos los que se han vivido hasta allí con esa pesada piedra. Estimaciones de la admisión. El proceso de la admisión nos enfrenta a una situación que revela simultáneamente una doble evaluación del paciente y del admisor. La evaluación del paciente se compone del conjunto de estimaciones subjetivas e intersubjetivas que confluyen en torno a la naturaleza del malestar, la intensidad del sufrimiento, las consecuencias que acarrea, las expectativas que de él se desprenden para la vida del paciente y de las personas allegadas y los esfuerzos estimados que será necesario realizar para revertir la situación. Centramos el padecimiento siempre en el plano personal, aun cuando existen muchos elementos conceptuales que muestran claramente la fuerza de los factores contextuales. Lo hacemos basándonos en que, más allá de las elaboraciones teóricas sobre el ámbito de pertenencia del problema, la clínica pone en evidencia que siempre son las personas que sufren las que, en última instancia, reclaman la ayuda de los expertos. Enfatizamos la idea de que en la psicoterapia los que se tratan son siempre personas, prescindiendo de la herramienta utilizada apunte y active sus intervenciones sobre individuos aislados, sobre diadas o sobre otras formas vinculares, agrupamientos y sistemas. En los últimos años se desarrollaron cientos y ciertas prácticas con la denominación de terapia institucional. Allí el concepto de terapia se ha extendido hacia una región que excede los límites de los que debemos entender por psicoterapias. Este tipo de propuestas se proponen procesos de cambio que obviamente afectarán a las personas involucradas con las instituciones, pero de ello no se deriva que el resultado central de esos cambios sea mejorar las condiciones de vida de los individuos. La meta está puesta en la salud institucional y ella depende en cada organización de que se asegure el control del poder de los sectores dominantes. Algunas cuestiones críticas muy agudas pueden plantearse también al examinar las intervenciones de ciertas prácticas de terapia familiar, donde el objetivo parece dirigirse a un agrupamiento familiar funcione de acuerdo con un esquema de interacción prefijado que preserve cierta distribución del poder, eludiendo o evitando toda discusión y cuestionamiento sobre la legitimidad del modo como dicho poder es ejercido. Estas prácticas deberían juzgarse como parte de sistemas políticos de planificación social y no como prácticas de psicoterapia. De hecho, el auge que tuvieron en Estados Unidos y el apoyo que se otorgó a muchas de estas formas está probablemente relacionado con la necesidad del sistema de asegurar una cierta manera de organización familiar, capaz de contribuir a sostener el orden político. Para cada forma de organización sociopolítica se necesita una cierta forma de funcionamiento familiar. El imperialismo de nuestro siglo no ha sido una excepción. Por ello, no debe extrañar la facilidad con que algunos de esos modelos se han podido transponer a algunas de las formas de organización, como la educación o la empresa. Parece que, de alguna manera, asistiremos a un retorno del conductismo que habría puesto la mira en sus objetivos en esas áreas. La evaluación del terapeuta está conformada por su estimación en torno a la severidad del trastorno, la comprensión teórica que dispone, así como los recursos técnicos con que cuenta para enfrentar esa situación y también la cantidad de recursos adicionales que será necesario movilizar para ayudar al paciente. En el mismo momento en que el terapeuta entra en contacto con la persona que consulta, comienzan a operar en el admisor mecanismos de configuración sobre la situación a la que se ve enfrentado. La situación que se abre en la admisión es por lo tanto la confluencia de dos maneras de evaluar la experiencia y todo lo que va a ocurrir en el contexto de un proceso psicoterapéutico estará determinado por el grado de acuerdo que pueda generarse en el dicho encuentro y de la posibilidad de cumplir con los objetivos de dicho acuerdo se desprenda. A la declaración de su motivo de consulta por parte del paciente le seguirá no sucesiva, sino simultáneamente la manera de cómo el admisor procede a configurar el material que le es presentado, dando lugar a una amalgama que es en definitiva el punto de partida a considerar para el inicio de la psicoterapia. Por otra parte, es absolutamente necesario tener presente la existencia de factores socioculturales que sustentan esta situación y que la anteceden de forma de patrones de oferta de técnicas de ayuda avalados por cada grupo social. En este sentido, podemos decir que son los mismos terapeutas los que, en función de los supuestos expertos que operan en un campo determinado, proponen métodos de abordaje para ayudar a aliviar ciertos problemas,
movidos por su peculiar manera de interpretar, como integrantes de una cultura determinada, la existencia de patrones de comportamiento que se han vuelto insostenibles para un ámbito social específico. Muchísimos de los problemas que dan lugar al inicio de una psicoterapia han sido considerados alternativamente a lo largo de los siglos como demasiados intrincados para intentar resolverlos o bien de poca importancia como para requerir una ayuda profesional específica. A diario se escucha afirmar a las personas mayores que en muchos de los problemas que requieren en la actualidad la intervención de una psicoterapeuta, ellas sabían resolverlos por sí mismas en otro tiempo. En determinados momentos y circunstancias, modalidades específicas de la experiencia humana pasan a ser significadas por la cultura dominante como formas de perturbación lo suficientemente importantes como para tratar de encontrar alivio a lo que sufren ellos. Comienzan entonces a operar de inmediato los mecanismos de la investigación realizada por los cuadros científicos y profesionales involucrados en ese campo. De allí surgen las propuestas en forma de ofertas que la población en general comienzan a estar disponibles para consumir. El nivel de presión de la oferta de la psicoterapia puede alcanzar grados muy elevados. Una mañana de este último invierno llegaba a dar mi clase de psicoterapia cuando al entrar en la facultad un repartidor de volantes me extendió uno que decía: un sufrimiento, por pequeño que sea, merece una consulta. Un deseo, por imposible que se revele, es para ser escuchado. Así que hablemos un poco de psicoanálisis, clínica de adultos y adolescentes. Psicoanálisis, clínica de adultos y adolescentes. En el borde anterior del volante se indicaban los números de teléfono a los que debía llamarse para solicitar entrevistas. El reparto masivo de este tipo de publicidad da una idea de tal grado de presión que puede alcanzar esa oferta. La magnitud depende fundamentalmente de un fenómeno social establecido por la relación entre una serie de variables. La cantidad de personas habilitadas para operar como profesionales reconocidos por la sociedad, el grado de penetración cultural de la práctica, el nivel socioeconómico de la población. Los determinantes culturales son los tan poderosos en este campo como en cualquier otro ámbito de las relaciones humanas, y de hecho el aparato cultural, por medio de los órganos sociales de control, ejerce un importante nivel de presión a favor de utilización de ciertos procedimientos asistenciales. Algunas formas de padecimiento, como la peste o la lepra, recibieron una fuerte presión para ser asistidas, mientras que otros, como la angustia o los dolores de cabeza, admitieron niveles de flexibilidad mucho mayor respecto de la conducta que las personas que lo padecían podían adoptar. En nuestro tiempo, la drogadicción y el SIDA se han convertido en formas especialmente combatidas. Esto delimita el marco de interpretación de cada cultura, hace de las experiencias que en ella ocurren, y dentro de ello las experiencias relativas a la salud y a la enfermedad. Las situaciones de las que se ocupa la psicoterapia forman parte de un espectro sumamente extenso y el grado de presión que la cultura ejerce sobre ella es relativamente bajo, de modo que el nivel de decisión en torno a la necesidad de su asistencia admite una importante cuota de determinación subjetiva por parte del paciente. Esto equivale a decir que las situaciones penosas que demandan tratamiento psicoterapéutico admiten una pluralidad de interpretaciones por parte de las personas involucradas. Solo una de ellas es la que trata de algo que requiere un tratamiento. Este margen de flexibilidad es importante para comprender el desarrollo de este campo de actividad, pues las experiencias recogidas en relación con el aumento de directividad no han tenido siempre efectos favorables. En algunos casos, esto condujo a efectos muy perniciosos, como el de operativos compulsivos de tratamiento y reeducación ejecutados por ciertos sistemas políticos para con sus disidentes, lo que transformó un ejercicio de esta práctica en una operación policial atentatoria de la libertad personal. De forma más sutil han operado las decisiones de organismos públicos cuando avanzaron en exigir una duración fija y breve de los procedimientos psicoterapéuticos, no siempre orientadas a fundamentaciones científicas, sino en la necesidad de acotar la asistencia a recortes presupuestarios de franca injusticia social. Acuerdo entre paciente y terapeuta en torno a los objetivos. El resultado de la admisión, que facilita el inicio de un buen proceso psicoterapéutico, debe confluir en la elaboración de un acuerdo entre el paciente y el terapeuta, en relación con los motivos que ponen en marcha el proceso y la definición de los objetivos que habrá de ajustarse el tratamiento. Tal acuerdo no será siempre posible y esto abre una serie de interrogantes en torno a los caminos que deberán seguirse. Pero cuando dicho acuerdo es posible, será el resultado de la articulación entre las estimaciones respectivas hechas
por ambas partes comprometidas en la situación. La experiencia muestra que un porcentaje significativo de pacientes que en la admisión reciben la indicación de comenzar un proceso psicoterapéutico rechazaba la oferta. En nuestro centro, los datos de los últimos años revelan que el porcentaje de pacientes en esta situación alcanza un 30%, dado lo cual cada día ponemos más énfasis en tratar de asegurar la correspondencia de las indicaciones, procurando examinar lo más detenidamente posible las circunstancias que rodean la consulta efectuada por nuestros pacientes. Hemos encontrado que la razón fundamental que explica este elevado porcentaje de deserciones al inicio está vinculada al error cometido por los admisores en el momento de evaluar la estimación subjetiva del paciente en torno a la relación existente entre los objetivos del tratamiento y el nivel de los esfuerzos necesarios para llevar adelante la terapia. ¿Cuáles son los criterios que deben seguirse para el establecimiento de ese acuerdo primordial previo a la iniciación de una psicoterapia? Comencemos señalando que en el momento de escuchar el pedido de ayuda de un paciente, el terapeuta interpreta lo que escucha en términos de una serie de dimensiones que incluyen la severidad del trastorno, sus causas o determinantes, las técnicas requeridas y disponibles para tratar de resolver la situación y ayudar así al paciente. El resultado es una estimación extendida a lo largo de un continuo sobre el grado de severidad del motivo de consulta declarado por el paciente. Una pregunta apasionante para la clínica es la que se refiere al grado de correspondencia existente entre el nivel de severidad de los trastornos, el grado de consecuencias esperadas, el nivel de complejidad de los recursos necesarios de la terapia y el nivel de expectativas de los resultados. En otras palabras, se trata de discernir los criterios seleccionados para determinar la magnitud del trastorno en el momento del diagnóstico, ya que esto influenciará vivencialmente de manera decisiva sobre la disponibilidad para el tratamiento tanto del terapeuta como del paciente, incluyendo tanto el entorno social y familiar. Suponer que la severidad del problema depende de las características intrínsecas del trastorno se relaciona con la creencia de una presunta objetividad de un sistema de clasificación de las patologías. Un esquema semejante está actuando cuando pensamos que un trastorno neurótico es siempre menos severo que una depresión mayor o que una ansiedad focalizada es menos severa que una ansiedad generalizada. En todos los casos, es evidente que existe una tabulación en órdenes progresivos de complejidad o de magnitudes que permiten establecer, de acuerdo con un sistema teórico, el nivel de gravedad de cada patología en los mismos términos que el valor de las transaminastas determina el nivel de gravedad de una hepatitis. No obstante, es evidente que no siempre los trastornos que así aparecen en las taxonomías son vivenciados de tal modo por las personas involucradas en el problema, quienes pueden reaccionar con evaluaciones muy contrastantes con las expectativas que se podrían derivar de lo que el modelo supone. Efectivamente, las personas pueden tener una vivencia subjetiva del padecimiento que las aqueja, que resulta totalmente diferente del dictamen de una escala sobre niveles de severidad de los trastornos, lo que obviamente afectará las decisiones sobre el nivel de colaboración para el tratamiento. Pero, por otra parte, no necesariamente existe relación directa entre el nivel de severidad establecido en función de una clasificación de los trastornos y el nivel de gravedad que es posible establecer en función de los recursos que se necesitan movilizar para la puesta en marcha del tratamiento. Si bien existe cierta correlación positiva en este sentido, indicadora de que un trastorno considerado más grave recibe habitualmente una indicación terapéutica que implica mayor duración, mayor frecuencia semanal de asistencia o mayor complejidad de los procedimientos utilizados, esta relación no es estricta y muchas veces se invierte en función del nivel de las expectativas trazadas en torno a los objetivos. Tal inversión puede conducir a que se destinen mayores recursos en un tratamiento en relación con lo que se quiere obtener, más que en función de lo que se quiere eliminar o mitigar. Porque en definitiva tiene vigencia la pregunta acerca de qué es lo que busca con la psicoterapia. ¿Escapar de algo? ¿Ir en busca de algo? ¿O ambas cosas a la vez? Tal vez una manera consistente de agrupar la psicoterapia deba fundamentarse en el modo de contestar a esta pregunta. Seguramente podríamos encontrar en ello una nueva manera de explicar las diferencias entre las terapias conductistas y psicodinámicas, ya que las primeras parecen dirigirse más frontalmente al cambio en términos de desaparición de conductas nocivas y su eventual reemplazo por otras, mientras que estas últimas parecen enfocar con mayor fuerza la búsqueda de un estilo vital, concentrado en cierta estructura de personalidad que lo haga posible. Todo lo cual conduce a otra cuestión más profunda en torno a la relación existente entre psicoterapia, salud mental y prevención.
El tema consiste en determinar la relación que existe entre la psicoterapia y los parámetros de la salud y enfermedad. Se trata de saber si lo que privilegiamos es el combate contra la enfermedad o la búsqueda del desarrollo de un nivel de salud. Por otra parte, podemos estimar la gravedad en función del grado de las consecuencias que pueden esperarse de una situación penosa, lo que obliga a considerar el papel del contexto, ya que solo en ese marco pueden establecerse las relaciones entre diferentes formas de efectos o consecuencias de los actos de la conducta. El planteo de una pareja que consulta por dificultades en la comunicación implica una consecuencia más severa si pensamos en una posible separación o una continuidad problemática del vínculo. En el momento de la admisión, como también por supuesto en cualquier tramo de la terapia, ¿cómo podríamos determinar para esa situación la gravedad de las consecuencias posibles si no fuera en función de un contexto de valores relativo a cada persona o grupo social? El terapeuta opera necesariamente como una representante de la cultura y se ve inclinado ineludiblemente a ejercer juicios subjetivos sobre el orden de gravedad de lo que escucha. El terapeuta no podrá sustraerse a pensar de acuerdo con su propio juicio. Le resultará mejor una persona pueda dejar de ingerir drogas a que siga haciéndolo, que no se suicide en lugar de consumir ese acto, que intente prolongar su vida cuidando su cuerpo y de su estilo de vida, en lugar de facilitar que aumente las posibilidades de acotar su vida realizando determinadas conductas. Poco importa en ese sentido que el terapeuta intente por todos los medios mantenerse neutral respecto de las valoraciones que pueden efectuarse sobre cada una de las operaciones plantadas. Poco importa que el terapeuta intente retirarse hacia una posición donde crea poder operar una actitud que lo sustraiga a incidir sobre conductas específicas de su paciente. Su condición personal y su constitución social como individuo lo constreñen a tener que operar permanentemente desde una posición comprometida, que vuelve imposible la sustracción absoluta del juicio sobre los actos del paciente. Más allá de todo juego de poder, el terapeuta en cuanto persona no puede dejar de juzgar, y ese juicio le somete a una dimensión en la que él está encadenado con el eterno e insoslayable problema del bien y del mal. Lo que queda en pie es entonces la posibilidad de establecer reglas de correspondencia entre los juicios del paciente y del terapeuta por medio de un diálogo que intente establecer el punto óptimo de determinación del nivel de severidad en todos los sentidos simultáneamente. Decimos que cuanto mayor sea este acuerdo, mayor será el éxito de la psicoterapia emprendida, toda vez que estará reflejando la comunidad de opiniones entre el paciente y el terapeuta en cuanto a la severidad del problema que aqueja el primero y la cantidad de recursos de los que será necesario disponer en el curso del tratamiento para tratar de lograr los objetivos que se han fijado. No es necesario que exista un acuerdo total para que una psicoterapia se ponga en marcha, pero es absolutamente necesario que exista un acuerdo mínimo que garantice el inicio de ciertas posibilidades de éxito. Muchas veces ocurre que una psicoterapia comienza con un nivel demasiado bajo de acuerdo y eso se traduce en abandono y decepciones en una temprana etapa del tratamiento. Tal situación es obviamente más crítica en el caso de los proyectos de psicoterapia a largo plazo, pues los procedimientos breves y acotados se encuentran más protegidos, los pacientes están más dispuestos y las condiciones materiales lo hacen más factible a concluir una tarea de corto plazo. Estas son algunas de las razones vinculadas con el alto porcentaje de fracasos registrados al evaluar el rendimiento de la psicoterapia. Una situación adicional que contribuye a incrementar la probabilidad de fracaso de un tratamiento es la cantidad de intentos terapéuticos fallidos previamente realizados por el paciente. Los tratamientos precedentes operan muy habitualmente como un factor de perturbación cuando la persona está realizando un nuevo intento por lograr la resolución de un padecimiento para el cual se hicieron otros emprendimientos en el pasado, lo que se traduce en una disminución del nivel de credibilidad asignado a la terapia. Pero a veces también opera en esa dirección el hecho de haber recibido otro tratamiento considerado exitoso por el mismo paciente, ya que se convierte en un modelo aprendido muy fuerte y rígido acerca del modo de cómo debe comportarse un terapeuta que frente a la nueva situación necesita orientar su tarea en otra dirección. Los pacientes en estas condiciones suelen presentarse como personas muy entrenadas para el trabajo terapéutico, con un nivel de suficiencia y de intelectualización que se traduce en la forma de una sobreexigencia muy alta respecto de los logros que se pretende alcanzar, o bien de una resistencia muy elevada a las propuestas que le acerca el terapeuta. Visto desde el punto de vista del paciente, su motivo para consultar resulta de la articulación entre la sensación subjetiva del sufrimiento, que incluye las consecuencias que teme para su futuro, y su evaluación de los esfuerzos que él cree que será necesario disponer para modificar esa situación.
Esto último incluye los aspectos económicos como parte de la definición social que enmarca cada intervención. En efecto, resulta diferente la disposición del paciente cuando se debe afrontar económicamente el tratamiento con sus propios recursos comparado con la disposición que asume si se trata de un organismo de seguridad social que afronta ese costo. Y ello influye obviamente en la evaluación del terapeuta y en su manera de disponerse a trabajar. El resultado deriva de una ecuación combinada de necesidades y costos para el paciente. El terapeuta deberá examinar detenidamente cada una de las variables incluidas en dicha ecuación. Su examen nos muestra la siguiente situación. Atendiendo a la vivencia subjetiva del padecimiento expresada por el paciente, cada terapeuta podrá ordenar las diferentes consultas a lo largo de un continuo. Resultará obvio que es menos grave la situación de un paciente que exprese dificultades para conciliar el sueño que la de otro paciente que se transmite desesperación ante la imposibilidad de dormir. Si incorporamos la evidencia relativa a las consecuencias temidas, ocurre algo equivalente y la preocupación de una persona frente al temor de enfrentar situaciones grupales nuevas, por miedo a sentirse desvalorizada, podrá ser evaluada como menos severa que el temor a la otra persona a ser asesinada si se encuentra con desconocidos. En cada caso, el terapeuta escuchará las consultas a través del filtro de su modelo clínico y estimará los problemas planteados de un modo que resulte concordante o no con la propia estimación del paciente. De hecho, el conjunto de circunstancias que rodean la vivencia subjetiva del sufrimiento por parte del paciente es resignificado por el terapeuta en el momento de la escucha, pues lo examina a través del diagnóstico que realiza vinculado a rasgos de personalidad, condicionantes vitales, edad, nivel de instrucción y otras capacidades personales y habilidades sociales. El resultado será un cierto grado de correspondencia, siendo necesario un nivel mínimo para la relación terapéutica pueda avanzar. El avance de la culturalización de la psicoterapia verifica transformaciones notables en este sentido. En los últimos 20 años hemos asistido a cambios sorprendentes. Actualmente encontramos con frecuencia pacientes que incluyen en su motivo de consulta los objetivos específicos que pretenden, indicando en algunos casos su disposición a examinar toda su personalidad y bucear profundamente en las circunstancias remotas de su historia, o bien señalando su rechazo por toda investigación sobre momentos tempranos de la vida, indicando en cada caso estar convencidos de la relación que ellos tienen con su problema y con intento de solución buscado. Una mujer de 47 años consultó motivada por la angustia que le disparaba la decisión de emigrar hacia otro país. La preocupación de dejar a la madre, de quien se ocupaba en gran medida, provocaba en ella un sentimiento de culpa que no podía mitigar a pesar de que su madre era una persona sana y que en el país iba a permanecer un hermano. La paciente temía que éste no se ocupara como ella de la madre y que ésta sufriera mucho en los años venideros, temiendo al propio tiempo por su propio bienestar y el de su familia si su madre no se encontrara bien. La paciente comunicó al mismo tiempo que ese problema, su intención de obtener alguna forma de ayuda por medio de una terapia breve, tal como había escuchado de boca de una persona conocida que era psicóloga. La paciente estaba definiendo claramente de ese modo su malestar, sus temores acerca de las consecuencias que esto podría acarrear y el tipo de recursos que ella consideraba se debían implementar en este caso. El grado de participación del paciente en la fijación de los objetivos terapéuticos ha sido uno de los puntos más ríspidos que debatieron los psicoterapeutas en los últimos años. En nuestra opinión, cuanto mayor sea el grado de explicitación posible, mejores resultados se podrán obtener manteniendo una posición activa por parte del paciente. La falta de ello obliga necesariamente a los pacientes a someterse a una situación de entrega excesiva, que deposita un margen de poder exagerado en manos del terapeuta. Es evidente que todo resulta imposible establecer márgenes a priori para todo paciente sobre el nivel de explicitación que esto puede alcanzar, y lo que estamos proponiendo se refiere a una actitud que privilegia el carácter activo del paciente en la tarea que ha de emprender, en especial teniendo en cuenta que la definición del terapeuta es un elemento que confluye en la conformación de los objetivos. Finalmente, encontramos que tales objetivos trazados deberán remitirse a una serie de procedimientos específicos que será necesario emplear para lograrlos. La cantidad de diversidad de recursos que deberán ser aplicados en cada caso confrontarán nuevamente las diferencias de estimación entre el paciente y el terapeuta. Cuando el resultado final de estas operaciones dé lugar a un acuerdo, la psicoterapia tendrá sin dudas una buena posibilidad de éxito. La tradición de la psicoterapia muestra una enorme evolución en este sentido. Durante un largo periodo, toda discrepancia se zanjaba por medio de la interpretación de que el paciente se resistía al tratamiento, lo que significa resistirse a su curación, y por ende indicaba el deseo de permanecer en la condición de un individuo enfermo.
La negativa de una persona a iniciar un tratamiento o la decisión de abandonarlo durante su curso eran sistemáticamente signos de resistencia, así como continuidad mostraba la resolución de dicha resistencia. Con el correr del tiempo y en la medida en que avanzaban los cuestionarios y cuestionamientos sobre la eficacia de los tratamientos, comenzaron a surgir voces que defendían el derecho de las personas a expresar su desacuerdo con respecto al infalible diagnóstico de la resistencia. Los pacientes fueron recuperando el derecho a disentir y señalar su discrepancia con el juicio de gravedad establecido por el terapeuta. Para ello, contribuyeron en buena medida los hallazgos sobre los resultados igualmente positivos obtenidos con diferentes técnicas. Lo que decimos sobre la estimación de la gravedad se extendió a los recursos que deberían emplearse. El terapeuta plantea diversas exigencias: tiempo total, frecuencia de las sesiones, situaciones que deberían enfrentarse, dinero, etc. A veces el terapeuta estimará como necesarios una cantidad de recursos superior a la que el paciente está dispuesto a invertir. Otras veces esas diferencias de estimación ocurrirán en sentido inverso. En ambos casos, si la discrepancia es muy elevada, el tratamiento tiene un riesgo de fracasar. Esto no vale solo para decisiones tomadas en el punto de partida, sino para las que se van tomando en todo el tratamiento, o sea, en todo el proceso de tratamiento. Pertenencia de los cambios psicoterapéuticos. Un tema de enorme importancia es la cuestión relativa a la pertenencia de los cambios a que apunta la psicoterapia. Ha habido en este terreno una enorme confusión a lo largo de los años. Durante un periodo prolongado se cayó en el tremendo error de creer que la psicoterapia estaba directamente vinculada a logros externos e incluso a efectos directos sobre el organismo físico. Hubo un largo periodo que no ha concluido, durante el cual se ofrecían tratamientos psicológicos y los pacientes recurrían a ellos con la expectativa de que podían alcanzar resultados como la obtención de un trabajo o la formación de una pareja, una mejor posición económica, el desarrollo de un ámbito profesional, o bien que una psicoterapia podía curar a las personas de úlceras, infecciones, lupus eritematosos, cáncer, etc. Nada más alejado de la realidad. Tales suposiciones fueron el producto de una ilusión y de la grandiosidad de algunos terapeutas. Con el paso del tiempo fuimos siendo testigos de que muchos de los cambios informados para probar los efectos positivos de la psicoterapia retrocedían hacia puntos previos e incluso hasta posiciones más negativas que las del inicio. La obtención de una pareja señalada como el éxito de un tratamiento se convertiría muchas veces en el mayor motivo de sufrimiento que depararía a la persona en su vida. El mejoramiento de la posición laboral conducía a un individuo con el paso del tiempo a una situación de estrés a la que no se recuperaba. Pacientes que habían dado signos de mejoría en un tipo de enfermedad sucumbían después de un cierto tiempo, cayendo en síntomas iguales o acentuados. Fue claro que la recidivas de dichos síntomas o que los presuntos logros en situaciones externas se evidenciaban el nexo causal positivo entre cierto momento terapéutico y ciertas circunstancias de la vida de un individuo eran simplemente intenciones y deseos de quienes estaban involucrados en el proceso. La falta de resultados positivos se atribuyó a la impericia profesional, la superficialidad de la técnica utilizada o la falta de completamiento del proceso terapéutico. Esto significó por momentos otra vuelta de tuerca a la misma dirección, o sea, insistir en la pretensión de que la psicoterapia podría servir, si se evitaban esos errores, para reconstruir enteramente a las personas y propender a desarrollar modelos de salud mental capaces de responder a la totalidad de sus necesidades y obtener un alto nivel de satisfacción vital. Hoy sabemos que la psicoterapia está muy lejos de ello y que los objetivos que tienen son al mismo tiempo más humildes y más interesantes. No buscamos recomponer a las personas hasta alcanzar formas ideales y sabemos que la posibilidad de obtener ciertos logros en su vida exterior o en el funcionamiento de su cuerpo depende de otras muchas variables que escapan al control de lo que se opera en el contexto del espacio terapéutico. De hecho, la posibilidad de alcanzar una forma de relación con otras personas o de cambiar una posición en el ámbito social y laboral es algo que implica la participación de otras cuyas acciones no pueden ser controladas desde la actividad que se produce en las sesiones de psicoterapia. Que una persona pueda obtener una buena relación con otro depende también de lo que ocurra con ese otro. Que una buena persona aumente sus posibilidades económicas depende de la marcha del sistema productivo en una sociedad. Es por eso que los logros a los que la psicoterapia apunta es a modificar estructuras internas o esquemas
preparatorios para la acción, modificación de la cual podrá surgir un cambio manifiesto en ciertas áreas de la vida o dependiendo de las circunstancias. De manera semejante, podemos hablar sobre el efecto de la psicoterapia en relación con desórdenes que implican un compromiso de aspectos físicos. El curso de una enfermedad está determinado por una serie de estructuras biológicas que conforman el organismo de cada individuo e incluso de la interacción que ese organismo mantiene con un entorno biofísico. Los componentes psicológicos forman parte de una compleja trama de elementos que intervienen en dicho curso, pero de ninguna manera operan con independencia de la reactividad de las restantes estructuras a sus cambios. Por lo tanto, la capacidad de promover cambios corporales en el curso de una enfermedad por medio de la acción psicoterapéutica depende de un efecto indirecto, consistente en los cambios psicológicos operen sobre el conjunto del organismo, facilitando una mejor disposición frente a la enfermedad. Definidos cuáles son los objetivos de la psicoterapia y el modo de cómo se determinan, pasamos a este último capítulo que vamos a ver en el próximo video, a decir las formas en que se definen las estrategias psicoterapéuticas. Así que si te interesa, deja tu like y nos vemos en el próximo video.